y nosotros tenemos que aprender a vivir de nuevo. Y es terrible, absolutamente terrible. Y a mí me interesa mucho eso. Sí, la cura a distancia, yo tengo un grupo de gente linda, gente que creo en ellos y que ellos creen en mí, y gente que creen en Dios. Somos de distintas religiones, nos queremos entrañablemente y sabemos que el Dios que nos contesta a través de las distintas religiones es el mismo. Y en ese estamos unidos. Entonces nos reunimos, tenemos un libro de nombres de gente que necesita ayuda, rezamos, cantamos, comemos, hacemos meditación y pedimos por ellos. Sí. Hacemos un trabajo de limpieza de las chakras muy importante, muy largo y muy serio y muy importante. A veces es una meditación calma y otras veces es una meditación en movimiento. Cambiamos para no aburrirnos, pero es muy riguroso, hay que elegir muy bien la gente con la cual se hace, pero el amor y el pensar y el hacer y el no esperar nada y el no contar a nadie y el no creerse Dios, es lo importante. José. Normalmente cuando una persona está enferma y se sabe que va a morir, es la opinión tanto de los médicos como de los familiares, para no causarle traumas, el no decírselo. Ajá. Y esto es una opinión muy personal mía. Yo de siempre de pequeño he tenido la intuición de que la persona que va a morir lo sabe. O sea, que sí, absolutamente. Aparte, que como es una tradición, eso, cuando no se le dice a alguien y empiezan las conductas distintas de la gente sabe, porque el pasado le cuenta que esa actitud se tomó con otros que estuvieron enfermos y que no se lo dijo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que el enfermo lo sabe, pero es tanto el miedo, es tanto lo que no se sabe de la muerte, es tanto lo que los parientes no saben hacer y el enfermo no sabe qué hacer, que es preferible negar todo. Y en ese manto de negación se nos obliga, se nos niega la posibilidad de crecer, de cumplir nuestra misión, de arreglar nuestros asuntos. Yo he visto elegir las tumbas, planear los funerales, escribir los poemas en las cartas con nombres manuscritos para ser mandadas después de la muerte, hacer los testamentos, llamar a los notarios para hacer los testamentos, dejar a cada uno, a cada amigo, una cosita, pensar, despedirse, decir te quiero, ¿no? Todo eso, todo ese trabajo valiosísimo de terminar una vida, de continuar, de arreglar, de reparar, de hilar una cosa con la otra, nuestra sociedad nos ha programado así, porque los médicos piensan que es un fracaso la muerte, porque pobrecitos no saben ellos han aprendido eso, ¿no? Que hay que luchar contra la muerte y que ellos son omnipotentes si le ganan a la muerte, pero no le ganan a la muerte, nadie le gana a la muerte, sí. Solo el amor le gana a la muerte. El amor es mucho más fuerte que la muerte. El amor de mi mamá, de mi abuela, de mi hija, de Dios. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que yo soy fuerte. Y no soy fuerte, pero soy una chiquitita, una viejita de porquería solita en el mundo. Pero creo en ellas y las tengo al lado y las quiero y me quieren. Muy bien, pues con el amor acabamos por esta noche. Muchas gracias, Ana. Mañana de nuevo nos vemos a las 10 y trataremos el tema karma, reencarnación, el más allá, de acuerdo con la visión cristiana, y el karma, de acuerdo con el cristianismo también. Y luego algunas personas nos darán testimonio de cierta evidencia
y así podemos participar todos un poco. ¿De acuerdo? Mañana a las 10 nos vemos aquí. Gracias a todos. Inspira la mente y la eleva. प्रतिष्ठिता तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविपुंसपुत्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकायगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्तु नाभ्यामुपरितिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महत्. Om Namah Shivaya. Buenos días. Parece que nos salimos de este lugar, ¿eh? Bien, esta mañana el Padre Guerra va a tratar un tema altamente interesante que tiene que ver con el karma y la idea que del karma existe dentro del cristianismo y el más allá. Así que vamos a acercarnos a algo que nos es más familiar, como es el cristianismo, donde todos hemos bebido de alguna forma en sus fuentes, y posteriormente pasaremos a un coloquio. Me quiero quedar con el micro ya. Sí. Quiero quedar con el micro para mí. No, está bien el micro este. No digo que la sensación es de que quiero quedarme yo. No lo sé, entonces. Bien, Madonna os ha dicho que voy a exponer la idea que del karma existe en el cristianismo. Quizá habría que formularlo de otra manera, si en el cristianismo existe el karma o se admite. Bien, el que se admita la vida más allá de la muerte no lleva consigo necesariamente que se admita la reencarnación. Pero la admisión de la reencarnación supone forzosamente la vida más allá de la muerte, si es que queremos tener alguna lógica en esta época posmoderna que precisamente abomina de la lógica. Por tanto, la primera cuestión es si existe una vida más allá de la muerte biológica. Un teólogo católico, quizá el más importante de este siglo, el padre Karl Rahner, dijo muy acertadamente que el animal perece
pero solo el hombre muere. Realmente, el perecimiento se refiere al aspecto biológico. La muerte es algo humano, es un acto humano y, como vamos a ver en la doctrina de este mismo teólogo, definitivo. En la cuestión de la vida más allá de la muerte, se trata simple y llanamente de si el hombre tiene una dimensión puramente temporal o la trasciende. Y esto no es un mero objeto de curiosidad. Recuerdo una anécdota de no sé qué científico ilustrado, que cuando se estaba muriendo le hicieron la siguiente pregunta: ¿qué siente usted en estos momentos en que se está muriendo? Y respondió: una gran curiosidad. No se trata simplemente de una gran curiosidad que no tiene trascendencia e incidencia ninguna importante en esta vida. La cuestión de la vida más allá de la muerte es nada más y nada menos que la cuestión de qué es la conciencia y la energía humana y por qué caminos hay que desarrollarla personal y socialmente. A esta pregunta se unen otras preguntas. Si hay vida más allá de la muerte, ¿qué pasa? ¿Reencarnación? ¿Simple supervivencia de esta vida? ¿Resurrección? ¿Cielo, purgatorio, infierno, etcétera, etcétera? Dejemos de momento estas preguntas y centrémonos en la primera. ¿Hay vida más allá de la muerte? Todas las religiones, sin excepción, han respondido afirmativamente. En el otro aspecto, ¿qué pasa más allá? Ya hay diferencias. La vida más allá de la muerte fue aceptada generalmente, diríamos prácticamente sin excepción o con pequeñas excepciones, en la cultura occidental hasta el racionalismo iniciado por el filósofo Descartes. Descartes separó la materia y el espíritu y, aunque él era un creyente, con el tiempo el espíritu se olvidó y no quedó más que la materia. Y en el materialismo grosero del siglo XIX, que ya científicamente ha pasado, la conciencia no era más que un producto del cerebro, un producto de las modificaciones químicas del cerebro. Naturalmente, muerto el cerebro, moría la conciencia y, como decimos en castellano, muerto el perro, se acabó la rabia. No había nada que tratar de la otra vida. Esta ciencia materialista considera, porque todavía siguen muchos, a pesar de la evidencia de la nueva ciencia, siendo materialistas, consideraba y considera la creencia o la aceptación de la vida más allá de la muerte como un signo de angustias primitivas y de pensamiento mágico ya superado. Y los símbolos y mitos con los cuales las religiones han expresado de alguna forma esta convicción los consideran pues propios de una mente infantil y oscurantista. Y si alguno quiere hacer el ridículo normalmente en la sociedad, pues que diga ahí en un grupo de personas que cree en algo más allá de esta vida. Normalmente se le reirán y hasta a lo mejor, digamos, tendrán un sentimiento de conmiseración y dirán: este pobre es un disminuido mental. Eso existe todavía, me parece, ¿no? Aunque va cambiando un poco el panorama. Nos encontramos, sin embargo, con que esta afirmación de todas las religiones, existe la vida más allá de la muerte, hoy pasa al campo de la ciencia, una ciencia ciertamente distinta de esa materialista del siglo XIX. Pasa al campo de la ciencia y nos encontramos con que en esta ciencia se afirma al menos la posibilidad, y hasta se afirma que está más conforme con las últimas investigaciones científicas. Por tanto, diríamos que la cuestión de la vida más allá de la muerte se seculariza. Se saca del campo de las religiones y se lleva al campo de la física, de la psicología, etcétera, etcétera. Se seculariza. Tengo aquí un texto de Stanislav Grof, que es un terapeuta que vive ahora en Estados Unidos y que practica pues regresiones conscientes hasta el inconsciente cósmico. Es decir, desde el momento en que vive el cliente le lleva al inconsciente colectivo personal de Freud, de ahí le lleva al momento del nacimiento, después le lleva a todas las etapas intrauterinas, toda la cuestión, digamos, perinatal, de allí le lleva al inconsciente colectivo de Jung, de allí al inconsciente cósmico, y entonces consigue resultados sorprendentes. Primero lo ha hecho con la LSD y ya últimamente
lo hace sin la LSD. Pues bien, este hombre ha escrito un libro, no está traducido al español, La vida más allá de la muerte, y desde el punto de vista científico, afirma lo siguiente: el juicio de la ciencia occidental de que la idea de una conciencia después de la muerte ha nacido de la ilusión y la superstición no se apoya en un estudio concienzudo del tema como corresponde al método científico. Lo cierto es precisamente lo contrario, que hasta hace poco la muerte y el morir fueron desatendidos y esquivados por la medicina y la psiquiatría. La posibilidad de una conciencia después de la muerte fue rechazada a priori no porque contradecía a las observaciones clínicas, sino porque era incompatible con las teorías científicas vigentes. Pero los paradigmas o patrones científicos no se identifican con la realidad o la verdad. En el mejor de los casos son modelos de trabajo para ordenar y clasificar experiencias. Si esos modelos científicos ya no son capaces de explicar nuevos e importantes conocimientos, deben ser sustituidos por un sistema conceptual más eficiente. Es decir, lo que dice Stanislav Grof es lo siguiente: el paradigma científico materialista que ha existido hasta ahora ya no vale. No vale. Hay que establecer otro paradigma científico. Y ese paradigma científico nos va a llevar al menos a la posibilidad, digamos, y probabilidad de una vida más allá de la muerte, ya que una prueba estricta no creo que se pueda dar desde ninguna ciencia. Y tenía aquí otros dos testimonios, os lo voy a leer, pues son breves. Uno de Max Durkheim es un profesor de ciencias naturales de la Universidad de Basilea, que dice lo siguiente, en un libro que se llama Die Tränen des Herrn Galilei, las lágrimas del señor Galileo: el espíritu es el presupuesto de la materia. Una afirmación totalmente contraria a la que hizo la ciencia en el siglo XIX. El espíritu es el presupuesto de la materia. Lo dice desde su visión científico-natural del mundo. Desde el punto de vista de la ciencia natural es insostenible el primado de la materia. El cerebro es un producto del espíritu. Esto lo dijeron ya los grandes yogis. El cerebro es un producto del espíritu. Es una infraestructura orgánica que el espíritu se crea para poderse manifestar y hacerse presente en el mundo. No es el espíritu una segregación del cerebro. Pero decir que el espíritu, la conciencia, no es otra cosa que un producto de la materia cerebral no es una conclusión de la ciencia natural, sino una afirmación de químicos, físicos y biólogos que no han pensado hasta el final de las ciencias naturales y por eso no han llegado al principio. Y finalmente, un testimonio de John Eccles, neurobiólogo, premio Nobel por sus estudios sobre el cerebro humano. En un libro escrito juntamente con el filósofo Karl Popper, un libro que se llama El yo y el cerebro, publicado en Labor 1982, afirma John Eccles: los fenómenos mentales trascienden claramente los fenómenos de la fisiología y la química. La mente o conciencia no es el cerebro. El yo autoconsciente no es idéntico al sistema nervioso, por maravilloso que éste sea. Y esta afirmación es científica en el sentido experimental de la palabra, porque se basa en datos empíricos objetivamente controlables, constatables. Entonces, si la conciencia no es el cerebro, muerto el cerebro, no tiene por qué morir la conciencia. Hay un libro por ahí que leí yo hace unos años, de dos americanos, y no hablan para nada de religión ni de creencia en Dios. Se llama El experimento del Paz, no sé si alguno le conocéis. Entonces, a base de medios electrónicos, ellos dicen que se prueba que después de la muerte del cerebro permanece el holograma noético, es decir, toda la conciencia de la persona que se ha ido formando durante la vida. Creo que por aquí va a ir la ciencia y que, por tanto, desde el punto de vista científico, la afirmación de una vida más allá de la muerte va a estar cada vez más en consonancia con la ciencia. Bien, esto lo he dicho un poco como prolegómeno. En cuanto a la segunda parte, las preguntas unidas a la vida más allá de la muerte, concretamente la reencarnación, de la que vamos a hablar aquí en relación con la visión cristiana del más allá, no se puede decir, y el que quiera puede contradecirme naturalmente, a mi parecer no se puede decir que haya datos científicos
de la existencia de la reencarnación. Todas esas cosas que seducen, los fenómenos de déjà vu, ya he visto esto yo, y no había estado aquí nunca. Las regresiones conscientes por medios hipnóticos, conocimientos inexplicables que nunca se adquirieron y que sin embargo se tienen, etcétera, etcétera. Para algunos esto prueba, recuerdos rarísimos, ¿no?, de épocas que yo no he vivido. El mismo Stanislav Grof, en estas regresiones conscientes que hace hasta el inconsciente cósmico, y él dice, en el momento en que la persona regresa conscientemente a ese momento de su conciencia que conecta con el principio de la realidad y de la creación, que en lenguaje religioso se llama Dios, dice Stanislav Grof, hasta los más ateos tienen fuertes sentimientos religiosos. Dice que en ese momento también el cliente, por llamarlo de alguna manera, vive identificaciones con historias de pueblos antiguos, con animales, etcétera, etcétera. Él vive eso. Bien, entonces estos fenómenos han llevado a algunos a afirmar que hay un dato científico que prueba la existencia de la reencarnación. Yo tengo un libro de una tal Germinara que dice nuevas pruebas sobre la reencarnación. Yo tengo varios libros, porque me interesa estudiar este tema al menos para saber de qué hablo, si hablo de él, aunque le contradiga. Lo que no se puede hacer es decir, es una tontería. Entérate primero, a ver qué se quiere decir, qué razones puede haber, y entonces al menos podrás establecer un diálogo. Bien, y por eso tengo varios libros sobre la reencarnación y algunos de teólogos católicos. Entonces, estos fenómenos, tienen una explicación. Para una parapsicología científica, todos estos fenómenos pueden ser interpretados de forma distinta. Una cosa es el fenómeno en sí y otra cosa la interpretación. Entonces puede haber diversas interpretaciones. Por ejemplo, esas cosas suceden, por esa herencia, esa memoria heredada genéticamente. Es una de las teorías. Otra teoría, por una personificación intensiva de una persona muerta, que se hace como presente en ti a base de esa identificación con ella, por el inconsciente colectivo, del cual, o con el cual tenemos relación distinta todos, pero todos tenemos relación. Puede explicarse por los mecanismos de transferencia en la regresión de tipo hipnótico. Puede explicarse por la posesión que padece, diríamos, un viviente de elementos de conciencia de algún muerto que de alguna forma permanecen todavía en el tiempo y el espacio. Hay como muchas explicaciones, cada uno escogerá la que quiera o alguno escogerá simplemente la reencarnación como única explicación de esos fenómenos. Pero yo creo que eso ya depende de una cosmovisión y de unas ideas y no de unos datos científicos. Bien, dicho esto, ni siquiera en la India leí hace poco un testimonio de un swami que decía exactamente, creo que le tengo por aquí, sí, Pritayanda. En el pensamiento hindú, a lo mejor Madana me contradice después, yo digo lo que dice este Swami, en el pensamiento hindú la reencarnación no es un dogma, sino una teoría muy útil, es decir, como una hipótesis de trabajo. Con la reencarnación yo entiendo mucho mejor mi trabajo de evolución espiritual, para llegar a la autorrealización, a la identificación con Brahma, como se quiera llamarle, que no es normalmente posible en una vida. Por lo tanto, diríamos que para este señor es una hipótesis de trabajo, no un dogma. Sin embargo, la reencarnación está en la base de toda la cosmovisión hindú. De los Upanishads, no de los Vedas, que como se sabe, o al menos los que han estudiado un poquito, no hablan de la reencarnación. Esta aparece con los Upanishads y en relación con sus grandes y maravillosas especulaciones sobre el absoluto. Bueno, dicho esto, yo añadiría que la pura secularización del tema de la muerte, de la reencarnación, etcétera, etcétera, empobrece la cuestión. No se puede simplemente reducir al terreno físico o psicológico. Las religiones aportan algo que la ciencia no puede aportar. Y de aquí la importancia de que estos temas, aunque hayan salido o hayan entrado en el campo de la ciencia, sigan, no obstante, tratándose, viviéndose y exponiéndose por las grandes religiones. Aquí voy a hablar yo de un poco del diálogo entre la visión cristiana y la visión hindú directamente,
de este tema, reencarnación, karma y vida más allá de la muerte. Estamos en la época posmoderna y ya sabemos en qué consiste la época posmoderna. La época moderna fue precisamente la época del racionalismo, desde la Ilustración, ¿verdad? Con el famoso manifiesto de Kant, persona madura es aquella que sabe dirigirse por su propia razón sin ayuda de otro, etcétera, etcétera, y eso es la mayoría de edad del hombre. Entonces, la época moderna está presidida por la razón, que todo lo puede, todo lo conoce y todo puede realizarlo. La época posmoderna dice con Nietzsche que es el gran profeta de la posmodernidad. Aunque, bueno, ya la inició él prácticamente. Nietzsche tiene un pensamiento muy curioso. Dice, el hombre no debe pensar. Todo pensamiento es un mal pensamiento, ¿no? Si hubiera sido creyente hubiera dicho que hay que confesarle. Pero bueno, no lo dijo, ¿no? Todo pensamiento es un mal pensamiento. Entonces, ahora domina el sentimiento. Y el hombre posmoderno tiene lógicas contradictorias, no tiene conexión en su vida ni en sus ideas, no tiene una fundamentación desde la cual construir un edificio, ni de ideas ni de vivencias. Entonces, en vez de yo integrado, domina esa multiplicidad dionisíaca de personajes, ¿no? Porque Dionisio precisamente es el personaje que Nietzsche puso de moda como modelo de lo que ahora es la posmodernidad. Entonces, el posmoderno, decía un autor que me gustó mucho esta idea, dice, se parece a ese que no duerme por la noche y que va pasando la radio de una emisora a otra. Ahora oye 5 minutos de esta, después 5 minutos de la otra, etcétera, etcétera, y así se pasa la noche. Entonces, no le importa más que pasar el tiempo sin grandes pretensiones, sin grandes convicciones. Como decía Batimo, que es uno de los grandes filósofos de la posmodernidad, no la seguridad del cogito cartesiano, es decir, del pienso cartesiano, sino la movilidad del corazón proustiano, el sentimiento y no la razón organizadora que estatifica la vida y la seca. Bien, entonces el posmoderno diríamos que escoge un poco a la carta los elementos de su vida. Un poquito de aquí, otro poquito de aquí y otro poquito de aquí, sin grandes pretensiones. Lo de los grandes místicos, el todo o la nada para el todo, eso no le va. Tiene que ser un poquito de todo, ¿verdad? Un poquito de todo, un cóctel. Y así, bueno, pues vive satisfecho. Ya ni siquiera le preocupa la muerte de Dios, como dice otro filósofo o intelectual de la posmodernidad, y de la gran noticia es esta, que Dios ha muerto y que a nadie le importa un bledo, porque todavía Nietzsche, cuando proclamó la muerte de Dios, se echó a temblar, ¿qué va a pasar de nosotros, no? Ahora importa un bledo. Hay que discutírselo, porque realmente está renaciendo la religiosidad, pero esto dice un posmoderno. Digamos, formar la vida a la carta, escogiendo elementos de aquí y de allá, a base de lógicas contradictorias, se refleja también en la religión. Entonces, el posmoderno es un hombre más religioso que el moderno. La razón estaba en contra del misterio, como la razón racionalista ha caído, vuelve otra vez a estar libre el acceso al mundo misterioso. Y de aquí también la posibilidad de un renacer de la conciencia religiosa, aunque haya un batiburrillo dentro de ese mundo de lo religioso, ¿verdad? Bien, entonces, el Dios del posmoderno no puede ser un Dios demasiado exigente, porque no le va a responder a la gente. Que se acerquen a él como puedan, pero que no exija demasiado, porque, insisto, el hombre moderno no tiene lógica. Y así forma un cóctel de religiones, ¿verdad? Y coge pues una pizca de aislamiento, ¿verdad? Y de meditación, unas migajas de cristianismo, un poco de judaísmo, un dedo de hinduismo y budismo, y para ser más completo y más ecuménico, pues un poquito también de marxismo y de paganismo bien organizado. Así es y nada más. Bueno, entonces, eso no es, digamos, el ecumenismo religioso de hoy, que consiste en un diálogo en el cual, a la vez que se dicen lo que une, hay que también hacer resaltar las diferencias, no para ponerse en contra, sino para dar un motivo de diálogo. Solamente si conocemos en qué nos diferenciamos podemos dialogar. A lo mejor lo que nos parece tan diferente luego no lo es tanto. Se dice que ya pasó la época de las religiones y viene la época de la religión, según se entienda. Desde luego, no de una religión que sea un refrito de todas, un cóctel mal maridado, diríamos, de todas las religiones, porque eso destruiría el valor que cada una tiene y que aporta a la cultura y a la espiritualidad de la humanidad. Por lo tanto, las religiones como tales no deben desaparecer, ni mucho menos, ni debe hacerse de todas una.
Ni por supuesto se puede presentar una diciendo yo soy la verdad, venid todas acá. En la Iglesia Católica, en el Vaticano II, se renunció expresamente a la idea de retorno y de conquista. Es decir, de retorno de los que habían salido de ella, los protestantes, los ortodoxos, etcétera, los cristianos separados, y de conquista de aquellos que nunca estuvieran, de los que podemos llamar paganos o no cristianos o gente de otras religiones. Se ha renunciado a eso y únicamente se ha dicho que la misión cristiana es presentar el propio testimonio y las propias convicciones en diálogo con las demás culturas y religiones. Esto es lo ideal. Lo demás, como digo, es un refrito y un sincretismo que no lleva a ninguna parte. Sería una especie de esperanto religioso que tampoco soluciona nada. El esperanto lo único que logra es un medio práctico para que mucha gente que lo sabe se entienda, ¿verdad?, cogiendo palabras de todas las lenguas, pero en realidad lo que hace es matar la riqueza de cada lengua. Y un sincretismo religioso mataría la riqueza que puede aportar cada religión. Eso es así, es una mentalidad, digamos, del Vaticano II. No todos los católicos están dentro de la órbita del Vaticano II, ¿verdad? Yo creo que sí estoy un poco, y de luego es mi mentalidad, de acercamiento de todo. Yo estoy convencido de que los hombres que vivimos en una misma tierra tenemos que tener un medio de entendernos. Y no puede haber nada que nos separe y no podemos encerrarnos en trincheras ni levantar aspilleras para desde ahí lanzar dardos a los demás. Eso no lo entiendo y pienso que es la antiverdad por esencia. Bien, dicho esto, y ya es un poco largo, tendría que decir ahora en unas palabras qué ha sido de la reencarnación en la Iglesia cristiana. De facto, o sea, ¿se ha defendido? ¿No se ha defendido? Se defendió y se condenó y desde entonces ya se borraron todas las huellas que había en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en los primeros siglos de la Iglesia. Bueno, yo creo que hay que decir con seguridad, e insisto siempre que en cualquier punto se me puede contradecir y con mucho gusto lo oiré, los argumentos contrarios, creo que se puede decir con seguridad que en la Iglesia cristiana nunca se ha defendido por nadie en la antigüedad la reencarnación. Se habla del caso de Orígenes, ha sido uno de los grandes teólogos de la Iglesia cristiana del siglo III, Orígenes. Y hubo una condenación de Orígenes y de los movimientos origenistas en el año 553. Y no sé por qué se ha creído que allí se condenó la reencarnación que Orígenes defendía. Y que desde entonces, como digo antes, ya, digamos, se expulgaron, por decirlo así, todos los escritos antiguos y se quitó todo aquello que pudiera sonar a reencarnación. La verdad es la siguiente. Orígenes, de la escuela cristiana de Alejandría, Orígenes estuvo muy en contacto con la cultura platónica y fundamentalmente, el neoplatonismo es un poquito después, con Plotino, si no me equivoco, y más o menos quiso integrar un poco la doctrina platónica, gnóstica, etcétera, en el sistema doctrinal cristiano. Entonces, hizo estas afirmaciones vertebrales que fueron ciertamente condenadas. Primero, el espíritu o el alma preexiste a su encarnación en la tierra. Segundo, después de morir hay un largo camino de purificación, esto no fue condenado, por supuesto. Y tercero, se va a dar al final una restauración o apocatástasis de todo, también de los ángeles caídos y de Satán. Todos van a ser restaurados, digamos, en esa primera belleza, la apocatástasis. También los condenados. Esto también fue condenado. Bien, pero entonces lo que Orígenes defendía es ciertamente un presupuesto de la doctrina de la reencarnación, que es la preexistencia del espíritu, como esencia misma del hombre. Pero Orígenes, aunque defendió que esos espíritus preexistentes creados directamente por Dios e iguales son metidos en cuerpos como castigo de su separación de Dios en la preexistencia, nunca defendió que se sepa que una vez encarnados y muertos volvieran a reencarnarse. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Entonces eso es lo que se condenó. Y nada más. La reencarnación nunca fue condenada en la Iglesia cristiana porque nunca fue herejía. Nunca fue herejía.
Fuera de la doctrina cristiana, ya sabemos que es una doctrina arcaica de pueblos primitivos, que en la India comienza con los Upanishads, que vienen después de los grandes Vedas. En los Vedas se admitía la inmortalidad y los sacrificios por los difuntos, ¿verdad? Y la idea de premio-castigo. En los Upanishads, directamente dependiente de sus especulaciones sobre el absoluto, se comienza a enseñar la reencarnación. Pero no solamente en la India, sabemos como en Grecia, en los mitos órficos, en todos los grandes personajes que se mueven alrededor de esos mitos, Píndaro, Empédocles, Pitágoras, etc., y después Platón, defienden la reencarnación. Platón ya como que hace un sistema filosófico de esta doctrina que después ha influido tantísimo. Para él, y de ahí lo coge Orígenes, el alma, el espíritu es preexistente, es divino, es una chispa divina que procede del demiurgo, es metido en esta prisión corporal, de ahí, digamos, el binomio soma-sema famoso, es decir, cuerpo-sepultura. Y él admitía como máximo 10.000 años de reencarnaciones. 10.000 años de prueba, o 10.000 años de prueba más que de reencarnaciones, para purificación que nos llevaría a la visión eterna del ser divino o al infierno. Pero no solamente en la época antigua, lo curioso es que en Europa comenzó a entrar decididamente la idea de la reencarnación precisamente con la ilustración racionalista. O sea, con el advenimiento de la mayoría de edad de la razón. Así tenemos a Lessing, tenemos a Schelling, tenemos a Goethe, tenemos a Schopenhauer, tenemos otros filósofos que admitieron la reencarnación. Yo creo que a pesar de lo que parece, con toda lógica, y es posible que después haga alusión a esto, con toda lógica, al ponerse el principio razón como principio de progreso y como principio de todo, de conocimiento y de realización del hombre. Creo que está en perfecta lógica. Pero sigamos, porque el tiempo corre mucho. No sé qué hora he comenzado y menos voy a saber a qué hora voy a terminar. Me parece que al paso que voy... Bueno, a ver si puedo resumir, porque tengo aquí bastantes cosas. La cuestión de la reencarnación no es una cuestión de sí o no. Es una cuestión que hay que tratar y ver, porque solamente así adquirirá sentido, dentro de la interpretación global de la realidad. Entonces, la pregunta primera sería esta: ¿qué es la realidad? ¿Cuál es y qué es la última o la primera realidad o el corazón de la realidad, o como queráis, o simplemente qué es la realidad? Entonces, hay dos paradigmas en esta interpretación de la realidad, o en esta visión o experiencia de la realidad, dos paradigmas, no sé si es esencialmente diferentes, pero al menos que matizan aspectos diferentes, Uno sería, por ejemplo, la visión oriental de los Vedas Upanishads, más todavía de los Upanishads, ¿no? Como paradigma del tipo de visión monista del mundo. Bueno, dentro de la doctrina védica están las Vyasakti, ¿no? Y el Bhagavad Gita y todo eso, ¿no? Que admiten un Dios personal, etcétera, y que, digamos, pues revolucionan bastante, ¿no? Las ideas de los Upanishads, y sin embargo son una continuación de ellos. Bueno, entonces voy a coger esta visión paradigmática para desde ahí explicar, digamos, o conocer las demás visiones que podemos llamar monistas del mundo. Entonces, para esta visión, lo que llamamos Dios y el hombre, o Dios y el mundo, son en el fondo una única, una grande, una inmensa energía vital y espiritual, una sola realidad, que en la ciencia moderna y en la moderna física se entiende como un dinamismo autoorganizativo de sí mismo. Con esto se estaría un poco o un mucho en el mismo Dios de Spinoza, que no admitía más que la naturaleza con dos aspectos. Una natura naturas, una natura naturata, es decir, una naturaleza originante de la naturaleza y una naturaleza originada. Entonces, en cuanto a esa naturaleza autoorganiza, podemos llamarla Dios o Brahman, y en cuanto esa naturaleza es organizada, la podemos llamar el cosmos, el mundo, pero en realidad es una única realidad. Entonces, desde este punto de vista,
el mundo y el hombre no pueden ser más que, y el hombre concreto, y la existencia concreta del hombre no puede ser más que una manifestación de esa única realidad. Una manifestación. Y el hombre es esencialmente, aquí está su identidad, una chispa divina, infinita, de la misma naturaleza que el absoluto, ¿verdad? Entonces, la historia concreta, la existencia concreta del hombre, en la que esa chispa divina es encerrada en esta envoltura, diríamos que es de segundo rango. Mi historia, mis relaciones, todo lo que puede suponer mi vida en esta tierra, de segundo rango. Y que de alguna manera contribuye a formar un peso que lleva hacia abajo y que mancha esa chispa divina. Entonces, la labor espiritual debe ser la siguiente: tratar de liberar de todas estas cosas la chispa divina para que vuelva purificada a su casa primera, ¿no? Que es el absoluto, el ser indiferenciado, infinito, etcétera, que no es lo mismo que un ser ilimitado. Un ser ilimitado es una contradicción. Por eso se hable de Brahma, se hable del Dios personal cristiano, hay que hablar del ser sin limitación. Eso sería así. Entonces, se concibe también esta existencia como una esclavitud y un engaño por lo siguiente. O sea, esa manifestación de la energía absoluta, llámesele como se la llame, tiene diversas gradaciones. Primero es el Atman o la Buddhi, ¿verdad? Después es el psiquismo y finalmente el mundo sensorial. Y sucede lo siguiente, que esto que es producto del absoluto, digamos, es un producto de Maya, que es como la potencia manifestadora del absoluto, es a la vez ocultamiento. A ver si me explico. Es decir, esa potencia maya, que es la capacidad del absoluto de manifestarse en lo que podemos llamar hacia afuera, tiene dos aspectos, el de manifestación y el de ocultamiento, porque al irse manifestando en gradaciones cada vez más inferiores, lleva consigo el que se va ocultando. Entonces, está ahí, pero de forma oculta. El hombre ve, lógicamente, lo que tiene delante y entonces esa impresión psicológica, esto es lo que veo y lo que existe y lo que conoce, se convierte, digamos, en convicción filosófica o metafísica y entonces se termina diciendo, esta es la realidad y todo esto que veo es realidad y este señor es este y el otro es el otro y son realidades distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto para la visión, digamos, esta hindú védica, es una ilusión, porque no es más que una manifestación. No se trata de realidades distintas, sino de distintas manifestaciones de una sola realidad. Es algo muy diferente. Como el hombre dice esto y se queda pegado a eso y esclavizado, entonces se quedan las formas y figuras, no se da cuenta de que eso es una manifestación de una realidad única que es también la suya, la más interior, la chispa divina, y queda esclavizado. Entonces aquí es donde se produce el karma, la ley de causa y efecto, ¿verdad? Y el hombre queda esclavizado dentro de sus actos, dentro de sus vivencias y metido en una cadena. Entonces, digo que la solución es esa que os he indicado antes, ¿verdad? Bueno, por otra parte, bueno, pues el hombre tiene esa chispa divina, tiene que desarrollarla. No es normalmente suficiente una vida, tendrá que volver. Hay como dos concepciones, y esto lo voy a dejar más bien a Madana, solamente voy a indicarlo, de la reencarnación. Una más bien está centrada en el aspecto de castigo. Si no te realizas verdaderamente o no realizas esa chispa divina en esta vida, tendrás que recibir el castigo de nacer otra vez. La idea de Buda es que la existencia es alienación, es sufrimiento, entonces hay que liberarse de la existencia, hay que extinguirla. Y para eso todo el camino de liberación de Buda para llevar a lo que podríamos llamar en latín requiem aeternam, que eso es el nirvana, una paz eterna. En el cristianismo se dirá requiem aeternam, pero también vida eterna, que tiene sin duda un contenido bastante distinto no digo del simple, porque es mucho del requiem eterna, de la paz eterna del nirvana. En el cristianismo, bueno, y es que tendría que meterme mucho, veo que el tiempo corre tremendamente, ¿no? A ver si puedo explicarlo muy brevemente. En el cristianismo, lo último no es la unidad absoluta de la realidad, sino que, digamos, la esencia íntima de esa unidad o de ese absoluto es el amor, es decir, es la relación.
la apertura. Esto es lo que significa en el fondo el misterio de la Trinidad, más allá de lo que pueda significar aparentemente de problema matemático ciertamente bien complicado, ¿no? Y difícil de resolver. La esencia más profunda del absoluto no es la reintegración total a sí mismo, donde no hay ya ninguna fragmentación, ninguna división, ninguna exteriorización. No, es el amor o la relación. Y eso supone, naturalmente, realidades diferentes. Esto, insisto, es el fondo del misterio de la Trinidad. Y significa, en el fondo, también el Dios personal o interpersonal. En cristiano no se puede decir Dios es persona. Hay que decir Dios es personas. Dios es relación de amor. Entonces, a Dios se le concibe como una libertad total, plenamente amorosa dentro de sí mismo, un dinamismo de amor que se comunica, que se relaciona. Y hacia afuera, como el que gratuita, libre y amorosamente pone en la existencia realidades distintas de él, el mundo, el hombre, etc. Pero a su vez unidas a él por el amor. Se trata entonces de la unidad del amor o por la relación y no de la unidad del absoluto. Entonces, en el cristianismo, aunque ha habido influencias muy neoplatónicas, y por ejemplo Eckhart dirá, el gran místico cristiano junto con San Juan de la Cruz, Eckhart dirá, en el hombre hay algo. Muy, digamos, reivindicado y Eckhart, no voy a meter en esto, o sea que ha habido afirmaciones, sobre todo en la línea de la mística, que vienen a defender esa chispa divina eterna que hay dentro del hombre y que forma su esencia. Pero, digamos, en la doctrina más ortodoxa tradicional y también de la teología moderna se defiende Dios y el hombre son realidades distintas. Porque el hombre es esa realidad que Dios amorosamente y libre y gratuitamente pone fuera de sí para que esté abierto a Él y así también sea una unidad con Él, ¿verdad? La unidad del amor. Entonces, el alma no es de por sí inmortal, es mortal, no es por tanto divina, pero como Dios nos ha creado por amor y nos ha metido en su comunidad de amor, y esa comunidad de amor nos llama el alma
por llamarlo de alguna manera, o el hombre es inmortal por la comunicación de ese amor. Dios nos ha dado su Santo Espíritu y esto es lo que constituye en nosotros las arras de la vida eterna. Más o menos esa sería el paradigma cristiano de la interpretación total, digamos, global del mundo. Dentro de eso, el pecado que es original, que sería, ¿qué es lo que puede responder más al karma de las religiones orientales? Hay una coincidencia. Bueno, entonces también quiero añadir esto, la creaturalidad del mundo es para siempre. Es decir, una vez creado el mundo y el hombre, serán siempre criaturas. O sea, en el cristianismo no hay la famosa figura de Shiva destructor. Es decir, el Shiva de la mitología hindú que crea y destruye. No destruye negativamente, eso quiere decir, crea el mundo, pero después le vuelve a su origen primero y el mundo deja de ser creado. Vuelve, digamos, a su núcleo interno, al absoluto. Eso es lo que significa el Shiva destructor. En la doctrina cristiana, bíblica en general, vamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no solamente la cristiana, esta creaturalidad del mundo y del hombre es para siempre. También en lo que podemos llamar, y se llama la escatología, es decir, la vida del más allá. Por tanto, más allá no existirá solo el absoluto, como van a defender los Upanishads, sino que va a existir Dios, el mundo y el hombre. Todos estos son puntos fundamentales para entender por qué en el cristianismo de forma oficial no se ha defendido la reencarnación. Entonces, la vida terrena es una historia de libertad abierta al amor o agape de Dios que se comunica y se recibe para convertirlo en tarea. Una historia de libertad abierta al futuro de Dios, que será también donación. Será también donación, como es la misma creación. El pecado, llamado así, porque es una ruptura personal con Dios, mientras que en Oriente muy lógicamente se llama ignorancia. El hombre está en la ilusión, ignora. Es un Dios que se ignora a sí mismo, me parece que es un adagio oriental, ¿verdad? En el cristianismo se llama pecado porque se trata de una relación personal rota entre el Dios personal, amor, y el hombre. Hay una coincidencia con Oriente, el hombre queda apresado en la esclavitud de su conciencia empírica, confunde lo creado con lo último, la creación con Dios, y se esclaviza, ¿verdad? Entonces eso sería el pecado original fundamentalmente. No, esto es una forma ingenua de expresarlo, pues la desobediencia de un mandato divino. Para San Pablo, el fariseo que cumple perfectamente el mandato divino está plenamente en este pecado y más que nadie, porque se cree autojustificado por sus obras. Entonces, para San Pablo, el pecado original es la ibris, la soberbia de la vida, que se pone en el centro de ella y dice yo. En Oriente también ese yo quiere ser quitado. Yo amo, yo con mis obras me justifico, yo con mis obras conquisto el reino de Dios. Esto es esencialmente el pecado original en San Pablo y en el Nuevo Testamento. Por eso San Pablo será el primero que hable del pecado original como universal. Hasta entonces no se había hablado del pecado original como pecado de todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa tendencia de afincarnos en nuestro yo, hacerle centro de gravedad de toda nuestra vida y considerar que esta vida es una consecución, digamos, y un triunfo de mi esfuerzo, de mi moralidad, de mi ética, de mi espiritualidad, etcétera, etcétera. Esto es la esencia del pecado original, que en este sentido también coincide, aunque al mismo tiempo diverge de Oriente, en cuanto que aquí se trata de quitar ese yo que se hace centro de la gravedad y que es el propio de la conciencia empírica, que se relaciona con el mundo creado y le confunde con la realidad, cuando la realidad es algo mucho más hondo. Bueno, entonces la muerte en la doctrina cristiana, estoy hablando ya más bien desde un punto de vista teológico, porque en la historia de la teología cristiana y de la fe cristiana ha habido pues muchas corrientes, a veces bastante difíciles de coordinar, ¿verdad? Estoy hablando de una perspectiva muy moderna de la teología que reflexiona sobre los datos esenciales de la fe. Entonces la muerte es la definitividad de esa historia humana realizada en libertad y abierta a Dios y al mundo. La muerte es el acto humano supremo, así me parece que lo dice el padre Karl Rahner, en el cual el hombre libremente hace definitiva su vida. Es un acto, el acto humano supremo en el que el hombre de forma libre da definitividad a su vida. Dice sí o no a su vida. Se habla hoy incluso en varias filosofías como de ese, bueno, y por las experiencias también que se saben, ayer hablaba Javier de algo de eso, ¿verdad? Como un momento de iluminación en el cual el hombre es por primera vez perfectamente consciente
de su vida y, por tanto, plenamente personal y con capacidad de decidir también libremente. Mientras nos movemos por aquí, vivimos de una forma tan fragmentaria, entre tantas cosas, con tantas causas que nos influyen, la herencia, el ambiente, los amigos, los enemigos, bueno, todo lo que queráis poner, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser nosotros y tener una decisión y causar un karma que nos vaya a atormentar toda la vida, ¿verdad? Entonces, hay quien defiende que el momento de la muerte es la ocasión privilegiada para que el hombre sea verdaderamente hombre y decida en el encuentro con Dios su definitividad. Bueno, yo diría que el que no elige a Dios en esa circunstancia no es que sea malo, es que es imbécil, ¿no? Porque viendo claramente las cosas dicen, no, yo me encierro en mí mismo y se acabó, para siempre. Y de aquí también un replanteamiento de la cuestión del infierno, por supuesto. Y de la esencia del purgatorio, etcétera, etcétera, que no sé si nos va a dar tiempo. Yo cuando Madana me diga cortas, corto. Ya lo sabes, ¿eh? Bueno, la muerte, por otra parte... 10 minutos, pues hijo mío, qué poquito voy a poder decir. La muerte es una muerte del hombre todo, como unidad. Muere la totalidad, no una parte. El hombre es enteramente afectado por la muerte, lo cual no quiere decir que se aniquile. La frase del Nuevo Testamento de San Pablo es estar con Cristo, en la comunidad con Cristo. Entonces, es difícil pensar cómo de una muerte total, una muerte total se puede vivir, bueno, es de una forma transformada con Cristo. Bueno, el budismo, por ejemplo, habla de una existencia sin existente, habla de unas acciones sin actor, porque no hay un sujeto permanente, ¿no? Cosas que en el fondo parecen ridículas y en el fondo, y también en el fondo, no, en la superficie parecen ridículas y en el fondo son muy profundas. Desde el punto de vista no parece posible desde esta perspectiva la reencarnación, ni siquiera en esa corriente platónica que entró en la teología cristiana, pero que en Santo Tomás, con el aristotelismo, pues cambió y se defendió la unidad sustancial del alma y del cuerpo. Es decir, que el platonismo, bueno, defiende la separación del alma del cuerpo en la muerte y, sin embargo, en la doctrina cristiana tomista de unión sustancial de alma y cuerpo, aunque se los conciba, digamos, como dos elementos, se defiende que el alma separada está siempre reclamando su cuerpo. Y de ahí que un día venga la resurrección. Por tanto, no cabría aquí la concepción de un alma o un espíritu que se desprendió de su cuerpo y puede coger, digamos, o encerrarse en otro, porque el alma separada reclama su cuerpo. Siempre formarán una unidad sustancial, aunque durante un tiempo en aquella teología antigua estén separados. Bien. Entonces, ¿qué convergencias hay en el aquí y ahora, en esta vida, entre la doctrina reencarnacionista y la cristiana? A ver si, no sé, no me da tiempo casi ni la mitad. Hay una convergencia. El mundo y el hombre no es un producto del azar y la necesidad, como diría Monod, es una manifestación o una creación de Dios. En cambio, hay una divergencia dentro de esa convergencia. Para las reencarnacionistas, la esencia del hombre preexiste a su manifestación o su corporalidad, mientras que en la doctrina cristiana, por lo menos la más moderna, digamos, y dentro de una concepción antropológica también del hombre como unidad, la esencia del hombre es su corporalidad, no es su cuerpo como elemento distinto de su espíritu, su corporalidad, eso es el hombre, ¿no? Estar en el mundo de Dios. El cuerpo en la fenomenología moderna no es simplemente un elemento material que el hombre tiene junto o unido a un espíritu, sino que es el medio de comunicación con el universo. Eso es propiamente el cuerpo o la corporalidad. Y lo que tengo que preguntarme, y de aquí viene el problema de la resolución de los cuerpos, cómo puede entenderse, lo que tengo que preguntarme es, yo actualmente tengo una pequeñísima parte del universo, mi cuerpo, que poseo en totalidad. O más bien mi cuerpo es la totalidad del universo que poseo actualmente de forma parcial. Yo creo que es esto. Y cuando se rompan las coordenadas espaciotemporales, esa totalidad del universo que es mi cuerpo poseído ahora parcialmente será la totalidad del universo. Entonces, el cuerpo de la resurrección es el principio, digamos, vital del hombre en comunicación inmediata con todo el cosmos. No es una acosmización o una separación del cosmos. Esto es esencialmente la resurrección en cuanto a resurrección corporal.
Bien, voy a seguir, ya digo, cuando me paro y podemos después en el diálogo discutir algunos puntos que tengo, que hay bastantes me quedan, vamos. Esa es la diferencia, ¿no? No hay un Atman o un espíritu previo preexistente. Otra convergencia en cuanto a la concepción de acá, del aquí y el ahora, en las doctrinas de la reencarnación, el karma va, convergencia en que el karma, diríamos, va unido al nacimiento del hombre. Se llama karma, en la doctrina reencarnacionista, se llama pecado original, en la doctrina cristiana. Los dos vienen a defender, el hombre viene a este mundo en una situación de alienación, de no salvación, de la que debe liberarse. Por supuesto que mucha gente tendrá la idea en la cabeza, ideas sobre el pecado original, la resurrección, etcétera, que son, como diría Paul Ricoeur, de primera ingenuidad, ¿verdad? Que hay que perder si se quiere entrar en un terreno de razón crítica, pero que, sin embargo, no dejan de ser verdad, pero hay que entenderla de otra perspectiva. Bueno, la divergencia en este campo está en las doctrinas reencarnacionistas. Hablarían de un karma individual, sobre todo en la doctrina del pecado original de un karma colectivo. No es un pecado personal, es un pecado analógico, es un pecado de toda la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, segundo, las doctrinas reencarnacionistas, el hombre renace a este mundo por el karma. Él es el que le trae a la existencia. Y ese karma crea las circunstancias del hombre. Y el hombre tiene que recrearse, volverse a crear en su estado primitivo, liberándose del karma. En cambio, la doctrina cristiana, el hombre nace con karma, con pecado original, pero es creado inmediatamente por Dios. No viene a este mundo por la fuerza del karma. Es una diferencia que me parece bastante importante. Bueno, entonces el hombre en doctrinas reencarnacionistas se crea y recrea, se libera, se autorrealiza, y en la doctrina cristiana el hombre es creado y fundamentalmente salvado. Es decir, que las teorías reencarnacionistas pondrían más el acento. Siempre digo que creo que en el fondo se trata de acentos, no de afirmaciones antípodas. Más el aspecto de autorrealización. Yo llego a la esencia de mí mismo a través del camino de liberación, y en el cristianismo se pondría más, de creación de mi karma, liberación, autorrealización, y en el cristianismo el hombre es creado individualmente por Dios y es fundamentalmente salvado, lo cual no quiere decir que la salvación no lleve consigo una autorrealización. Y en esto la doctrina cristiana, la teología cristiana tiene que ahondar mucho, porque en el terreno de la autorrealización, la mística oriental, la doctrina de la reencarnación, todas las terapias modernas tienen que hacerle, insisto, reflexionar mucho para ver cómo puede acercar más la salvación que lleva consigo la autorrealización. Otra convergencia, distinción entre el yo permanente en doctrinas reencarnacionistas, es esa chispa divina, y la historia concreta, que en el fondo viene a ser secundaria. La historia anterior ya no importa para mi identidad actual, que sigue siendo siempre la misma, la chispa divina. En todos los que hoy conozco, mis historias, mis padres, mis hermanos, mis relaciones, mi pareja, pues son momentáneas, pero pasan en otra reencarnación, dejaron de pertenecer a mi identidad, o por lo menos no son mi identidad, ¿no? En la concepción cristiana, más o menos de la teología moderna, mi historia concreta, mis relaciones, mi pareja, mis hijos, todo, esos son realmente mi identidad, juntamente, naturalmente, con ese yo permanente que no se agota en la existencia individual, que no se agota, pero esta existencia y todo lo que yo he vivido es definitivo y forma parte de mi definición. No queda sencillamente olvidado y pasado en otras existencias, ¿no? En la cual el hombre se va de esa envoltura y vuelve a coger otra y comienza, otra historia. Es así, al menos esto, como digo, es lo que se acentúa. Otra convergencia, reencarnacionismo, la vida humana es progreso, evolución espiritual, desde el centro humano espiritual, que es el principio supremo de integración del hombre, no ya una parte, pero el principio que integra la totalidad del hombre, funcional y estructuralmente, es el principio, y desde ahí hay que evolucionar. Esto lo ha puesto de relieve sobre todo Sri Aurobindo, que ha presentado una nueva concepción de la reencarnación, no ya en relación directamente con vidas pasadas, ¿verdad?, sino en relación con un futuro. Mi potencia divina tiene que evolucionar, y también la potencia divina que está en el corazón o en el alma del mundo. Es una visión hacia el futuro más que hacia el pasado y hacia la idea de castigo o de premio o castigo, ¿no? Bien.
Esta es una cosa común con la doctrina cristiana: la vida es evolución, es progreso espiritual. La divergencia en los reencarnacionistas da impresión de que esa evolución se concibe dentro de lo que llamaríamos el pensamiento de rendimiento y del progreso exponencial, indefinido, digamos, sin límites, ¿no?, que nació precisamente en la época del racionalismo. Es cuando nace la idea de progreso indefinido. Y como consecuencia de ese progreso indefinido en todos los campos del saber y de la técnica, etcétera, se ha tenido que llegar, y esto creo que merece la pena ser reflexionado, a los límites del progreso, del que habló, me parece que el Club de Roma, cuando llamó la atención y, digamos, dio la voz de alarma sobre, digamos, los peligros inmensos de este progreso que nos está llevando a una catástrofe ecológica. Entonces, puede ser que ese pensamiento de rendimiento y de progreso exponencial, que ciertamente tiene, además, mucha relación, digamos, con determinado pensamiento cristiano, sea peligroso y tenga que llevar a los límites del progreso, que será una ventaja mayor que un progreso mayor, indefinido. Bueno, entonces da impresión de que ese evolucionar, digamos, desde mí mismo hacia una autorrealización es como un poco traslado al campo de la ética y de la espiritualidad del pensamiento de rendimiento y de progreso exponencial propio de la época moderna. Y por eso decía que es bastante lógico que cuando comienza el periodo de ilustración de la época racionalista, ilustres ilustrados, valga la expresión, como Lessing, Schopenhauer, Goethe, Schelling, defiendan la reencarnación. La defiendan. El progreso desde sí mismo, el pensamiento de rendimiento. Bueno, en el cristianismo eso ha sido el pelagianismo, que dura todavía en muchas capas, el moralismo, etcétera, etcétera, el fariseísmo, que se autojustifica, el pecado de Eva queriendo coger la manzana de la divinidad, la torre de Babel queriendo los hombres subir por sí mismos a Dios, los fariseos con sus obras queriendo conquistar el reino de Dios, etcétera, etcétera. Se pregunta desde la doctrina cristiana por qué el desarrollo del género humano tiene que continuar eternamente y por qué cada hombre, a través de sí mismo, de su rendimiento, tiene que llegar a la perfección. ¿Por qué solo el ideal de lo factible? Es curioso, la época de la Ilustración, que tiene tantos méritos, olvidó totalmente esta vivencia, fijaos bien, la vivencia del dejarse regalar, la vivencia del dejarse donar, la vivencia de la receptividad, que en el fondo es la vivencia del amor. Porque el amor, a pesar de lo que decimos en castellano, el amor con amor se paga, eso es falso. El amor, ante todo, se recibe, porque es una donación, es una entrega del otro, y ante todo se recibe. Después tendrá que traducirse en tarea, pero eso del amor con amor se paga, es destrozar totalmente la profundidad del amor, que es gratuidad, regalo, entrega, y que yo humildemente tengo que recibir. Este pudiera ser el pensamiento alternativo que me parece a mí, alternativo de alguna forma, propone, digamos, la doctrina cristiana, dejarse regalar la perfección, dejarse regalar la perfección. Diría alguno, qué fácil, qué difícil. Porque eso supone el que tu yo queda totalmente fuera de ti y te abres totalmente y de forma incondicional a la acción gratuita de Dios en ti. Esto es lo que va a ser la contemplación infusa en San Juan de la Cruz, en la cual solo Dios es el agente y la persona se deja totalmente, digamos, formar a base de esa llama de amor viva, de la terrible noche de la contemplación que la purifica y la convierte en luz. Esta puede ser la alternativa, dejarse regalar la perfección, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo recurrimos al Nuevo Testamento, vemos como el amor está junto con la justicia, porque otra idea que va muy unida a la reencarnación, la idea de justicia, ¿verdad? Has hecho esto, pues lo pagas, lo que siembras recogerás. Jesús recoge a los marginados, a los pecadores, los mete en su comunidad, los mete en su comunidad. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo que puede presentar sus obras ante Dios, toda su oración es, te doy gracias, Señor, ¿pero por qué? Porque soy bueno, porque hago ayuno, porque etcétera. 2 minutos, no como ese desgraciado publicano, ¿verdad? Y el publicano dice, Señor, acéptame y perdóname. Entonces dice Jesús, este fue el recibido con simpatía por Dios, el otro rechazado. Eso me parece que es lo fundamental de la experiencia cristiana, que se tendrá que traducir también en esa definitividad
en la cual después de la muerte, en la cual el hombre ya no tiene por qué hacer su perfección, sino recibir. Y esto sería propiamente, digamos, el purgatorio, siendo no va a poder llegar, recibir. Voy a contar nada más una historieta final y después podéis preguntarme y sin duda saldrán muchas cuestiones que quedan aquí sin normar siquiera. Una historieta muy ingenua, digamos, de esos hombres que viven todavía en la primera ingenuidad de los pueblos primitivos, que todavía existen mucha gente en el campo religioso, ¿no? Lo voy a contar y si pasan en vez de 2 minutos 3, Madana me perdonará, ¿no? Creo que puede reflejar un poco lo que es la experiencia fundamental cristiana, que debe complementarse también con la experiencia oriental y vuelvo a insistir, creo que un día llegaremos a ver que no estamos tan distantes. Un soldado alemán, ¿verdad?, que se había hecho oficial de la Legión extranjera en Francia, y un polaco que después de un ruso, perdón, que después de la Guerra Mundial pues emigró a Francia y también entró en esta legión. Se conocieron los dos. Este alemán era una bestia, le llamaban los compañeros. Es lo que se puede llamar una bestia, no un hombre, ¿verdad? Bueno, este muchacho, pues en una lucha, ¿verdad?, en una refriega cayó mortalmente herido. Entonces llamó a este ruso para hablar con él. El ruso dijo: ¿voy o no voy? Cualquiera se enfrenta con esa fiera y más en estas circunstancias, ¿no? Bueno, por fin se decide él y le dice el muchacho, la bestia negra de los compañeros: oye, tú, me voy a morir. Voy a ir allí donde están todos los ángeles y los santos y me van a decir: ¿pero qué pintas tú aquí? Tal como has vivido. Si Jesucristo me diera algo de sí mismo, ¿no podría entrar yo también? ¿Qué quiero decir con esto?, le responde el ruso. Bueno, pues eso, que Jesucristo, si me da algo de sí mismo, ya no soy yo solo. Ya no me podrán decir los ángeles y santos: ¿qué pintas aquí? Vete de aquí. Y le dice el ruso: pues hombre, ¿cómo no va a dar no te va a dar algo de sí mismo, ¿no? Entonces el enfermo descansó y murió en paz, ¿no? En el fondo, la definitividad es un regalo de Dios difícil de aceptar, porque tendemos a ser nosotros los que hagamos, ¿verdad? Pues en el fondo una obra de rendimiento personal que a base de purificaciones y purificaciones llega a la perfección. Podría hablar mucho de Santa Teresa del Niño Jesús, que en esto tiene una doctrina formidable y de experiencia personal. Más allá de la muerte, digamos, de una perspectiva cristiana del principio gracia, habría que aceptar esto. Allí eres llevado a la perfección mediante una purificación. No tienes tú que hacer nada ya y por tanto no necesitas volver aquí para hacer tu liberación, liberar tu karma. Parecen como dos visiones divergentes y en los antípodas. Yo creo que no, porque más bien esta división entre este extremo y el otro es propio de la mente lógica aristotélica, mientras que la verdad y la realidad es paradójica. Y yo creo que no se oponen una y otra, en principio no se oponen, aunque bueno, hoy por hoy a los reencarnacionistas, bueno, les pueden aceptar la resurrección, pero como algo que entra también dentro del campo del Maya, el cielo y el infierno y el purgatorio entran en el campo del Maya, de lo múltiple, y lo último sería el absoluto, ¿verdad? Y entonces dentro de las especulaciones sobre el absoluto, la reintegración de todo a esa absoluta unidad original, no cabría, digamos, el campo de la resurrección, en la cual existe Dios, el hombre y el mundo relacionados. El mundo, diríamos, de lo múltiple, pero unido al mismo tiempo en ese amor de Dios, en ese todo en todos que decía San Pablo. Me parece que a ellos les es muy difícil aceptar esto como, digamos, final de la evolución de la potencia divina que hay en el hombre y que es el mismo absoluto participado, y la resurrección, y a nosotros nos es difícil. No sé si un día podremos llegar a un punto común en que cada uno a lo mejor tenga que ceder a algunas perspectivas y así encontrarnos más con el núcleo común de verdad. Antes de terminar, es una frase nada más, Madana, perdóname. Voy a leeros la frase de un teólogo protestante, en este caso, hablando de la resurrección de Jesús. Me parece que resume bastante bien lo que os he dicho. Refiriéndose a Jesús, dice, llama Marx: en su vida terrena Jesús prometió a los hombres el perdón, los exhortó a colocar su vida en Dios, a perderse por el prójimo,
a dejar al día de mañana sus propios cuidados, a poner en juego sus vidas, a defender la paz allí donde podría ser peligroso, porque podría significar la renuncia a los propios derechos. Y les prometió que haciendo esto encontrarían la verdadera vida, la vida con Dios, sin más, sin meterse en qué hay más allá, cómo será. La teología padeció mucho el convertirse en información de lo que había más allá. Hoy mantiene un prudente silencio, mientras que antes hablaba de todo. Me acuerdo en la teología que yo estudié, también un escolio, se decía, ¿cómo serán los resucitados? ¿Qué edad tendrán? Pues más o menos 33 años, como Jesucristo, ¿verdad? ¿Serán guapos o feos? Bueno, pues más o menos una cosa intermedia, me estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero que se metía a informar sobre cosas que superan nuestra capacidad de imaginación y nuestras categorías mentales. Entonces la teología hoy está como muy remisa, digamos de alguna forma agnóstica, ante el contenido concreto de la doctrina del más allá, y se contentaría con esto: Dios será todo en todos. Y como dice San Pablo también, hay muchos carismas, pero el principal es el amor. Y este es el único que va a permanecer. Bien, preguntas, por favor. Vamos a ver, tal como habló la doctrina cristiana, en la doctrina cristiana el hombre es creado por Dios con el pecado original. Y después de la muerte... Perdón un momento, es que me estaba hablando aquí José Álvaro. Dime, empieza. Sí, estoy aquí. En la doctrina cristiana el hombre es creado por Dios con el pecado original. ¿En la doctrina cristiana qué? Perdón, sí. Si no entendí mal, o no entendí mal porque es lo que creí desde pequeña, lo que me enseñaron toda la vida. En la doctrina cristiana el hombre es creado por Dios con el pecado original. Adán y Eva como metáfora, quien sea, alguien desde el principio cometió un error y ahora todos cargamos con ese error. Y después de la muerte somos salvados y no tenemos que hacer nada. Entonces mi pregunta y un poco afirmación, yo me siento bastante estafada con respecto a la Iglesia Católica, porque estamos aquí con una gran venda, pienso yo. Es decir, si nosotros no tenemos que hacer nada después, ¿a mí de qué me sirve dar mucho amor en esta vida y que otro no lo dé, si al final Dios nos va a considerar igual? ¿Por qué la Iglesia Católica, que es la que mueve una gran masa de gente, se empeña en que, vamos a ver, se me va la onda porque es demasiado grande. ¿Por qué se empeña en que vivamos simplemente y después vamos a ser salvados todos un día, en vez de plantear el que podamos reencarnar y el hacernos ver que el pecado por llamarlo de alguna forma, o sea que esa mancha la traemos ya nosotros? Es que, claro, es demasiado... Bueno, mira, perfecto. Yo creo que te has entendido la pregunta, ¿verdad? Bueno, ya te he dicho que hay una interpretación ingenua y popular del pecado original, ¿no? Habría que estudiar un poquito más la teología. En el fondo, el pecado original también se llama pecado del mundo en el Evangelio de San Juan. Es hasta una constatación, que venimos a un mundo alienado. Y por eso en todas las religiones ha habido siempre unos ritos iniciáticos, a través de los cuales el hombre sale de este mundo alienado y entra en otra dimensión, ¿no? Eso en el fondo es lo que quiere decir la doctrina del pecado original. No, hombre, dos comieron una manzana, además, pues qué pecado es comer una manzana tan grande, ¿no? Y todos los demás pagamos las consecuencias. Es una interpretación muy ingenua, digamos, muy popular del pecado original. Entramos en un mundo, que también lo dice Oriente, ¿no? Se engaña, confunde la ilusión con la realidad y entonces necesita un renacimiento. Este renacimiento en el cristianismo es el bautismo en cuanto rito de iniciación o iniciático que supone una conversión a la dimensión divina, ¿no? Y al amor de Dios que ha aparecido en Jesucristo. Por lo tanto, eso no es tan raro también, porque el karma, diríamos, bueno, pues prácticamente dice lo mismo, aunque naturalmente de una perspectiva diferente. Yo creo que hasta la psicología profunda de hoy te dice que somos así, ¿no?
y que necesitamos reencontrarnos porque vivimos en la conciencia empírica. Tenemos que bajar a nuestro yo auténtico en la psicología de Jung, ¿verdad? A nuestro sí mismo. Y ese sí mismo, el yo auténtico, dice Jung, no dice ya yo vivo, yo hago, yo me realizo, sino dice Jung, dice yo soy vivido, yo dejo suceder en mí. Dice el Tao, y no estoy citando nada de la Biblia, no me acuerdo exactamente la frase porque es bellísima, pero la idea es esta. Los hombres no tendrían que hacer nada, tendrían sencillamente que dejar correr la vida. Eso es lo más difícil de todo, porque eso es dejar aparte totalmente tu yo. Y entonces cuando tu yo queda totalmente aparte, la vida divina entra en ti, te purifica y te convierte en luz. Eso es lo que defiende San Juan de la Cruz en la contemplación infusa, que en la noche del Espíritu llama el purgatorio. A través de esa penetración pasiva de Dios en mí, que solamente penetrará en tanto en cuanto yo deje suceder en mí a Dios. A base de eso, yo podré ir siendo transformado en luz y en fuego. Con la metáfora del madero, ¿verdad? Cuando tú has secado el madero, bueno, cuando el madero piensa que ya está seco del todo, entonces viene el fuego, penetra y resulta que saca todavía una cantidad de cosas, le hace llorar, le hace soltar lágrimas. El fuego es el que penetra en el madero, no es el madero el que se seca a sí mismo, ¿verdad? Para convertirse en fuego. Le hace llorar, le purifica y le convierte en brasa. Esto es lo que hace la contemplación divina que yo recibo, que yo no hago, y solamente así yo estaré preparado para esa reciprocidad de amor que es el matrimonio espiritual. Entonces el purgatorio en una dimensión más allá, digamos, de las paredes opacas de este mundo va a ser esencialmente diferente, exactamente lo mismo. No es un fuego que me va a quemar y sobre el cual los teólogos discutían cuál era su constitutivo y cómo un fuego material podía quemar un alma espiritual. En la Biblia, Dios, que es amor, es fuego purificador, Dios mismo. Es fuego purificador. Y entonces ese fuego purificador en fuerza del amor es el que va preparando, diríamos, al alma para la visión beatífica. En el fenómeno del amor humano pasa lo mismo. Cuando dos personas se quieren mucho, están enamoradas, sin embargo, hay algo entre ellas que no va, que impide realmente que sean una sola cosa. Se sufre muchísimo. Yo no he sido novio nunca, no he sido novio, no he tenido novia, pero conozco experiencias de enamorados que sufren terriblemente, precisamente en esa experiencia del amor. No se entienden, hay cosas que no le dejan vivir ese amor pleno, y entonces eso purifica a base de un sufrimiento, ¿no? Y va llevando a una unificación cada vez mayor. Por tanto, no se trata de algo tan simple, diríamos, y tan holgazán, y tan, qué sé yo, no sé cuántas cosas. Mis padres primeros pecaron, bueno, es un simbolismo, como dices, un género literario, como se dice en el estudio de la Biblia. Venimos aquí con eso, sin haberlo comido ni bebido, pasamos por aquí, vamos y hayamos sido lo que hayamos sido, pues sencillamente allí somos salvados. O sea, no es tan fácil la cosa. El único que he insistido yo, en cuál de las dos perspectivas, bueno, la perspectiva cristiana es la perspectiva del amor que se da, que se abre, y abriéndose a ti, tú eres purificado y salvado. Hay dos palabras que significan el amor, una es eros y otra agape. Eros es el amor de Platón. El amor del que habla Platón, ¿verdad? El eros en Platón no es lo erótico sexual que se entiende por aquí. El eros es el amor como deseo del mayor bien. Entonces es, digamos, a través de ese amor o ese deseo del mayor bien, yo voy hacia el último bien, ¿verdad? Hacia el bien, sencillamente, que es lo supremo en Platón. Ese es el eros, el amor en Platón. En el fondo, ese absoluto, vamos, Madana me puede contradecir, en las vías bhaktis cambiará un poquito, pero en la doctrina monista del absoluto, ese absoluto no ama hacia afuera, porque es ante todo y sobre todo reintegración hacia dentro de sí mismo. Pero mueve, como diría Aristóteles, ut amatum, mueve como amado.
Yo amo ese supremo bien, le deseo y entonces me pongo en marcha hacia él. Digamos que la iniciativa, el centro de gravedad está en ese amor que yo siento y voy hacia él. En cambio, en la doctrina de la agape o del amor neotestamentario, que es la definición de la Trinidad, con otras palabras se define Dios amor. Se trata de un agape, es decir, de un amor de relación interna que se abre. Es un amor que mueve amando. No mueve como amado y me lleva hacia él. Es un amor que mueve amando, es decir, saliendo de sí mismo, entrando en el otro y regalándole de forma costosa para mí, que tiendo a afincarme en mi yo y en mi pensamiento de rendimiento y que me es muy difícil morir a mí mismo, regalándole, donándole, digamos, su vida. Eso no es nada fácil, y es el camino en el fondo de todas las místicas. Y yo pienso que realmente lo que perfecciona al hombre no es su rendimiento moral y ético, sino el encuentro con un amor, lo que le perfecciona. El encuentro con un amor que se abre a él. Creo que esto es bastante más profundo, ¿no? Ahora, a ti te han enseñado, a mí también me lo enseñaron, pero yo he tratado, bueno, aparte de por mi profesión de religioso, por mis estudios teológicos y por ser profesor de teología, he tratado de ir aprendiendo cuál puede ser el fondo de esos símbolos en que se nos han presentado las doctrinas, ¿verdad? ¿Cuál es su fondo y cuál puede ser su valor también? Esa es mi respuesta. Sí, un momentito, Ana, por favor. Un momentito, Ana. A mí me gustaría, me encantó tu pregunta, siempre me gustan tus preguntas, te lo dije ayer. A mí me gustaría hacerte una comparación y decirte, porque en algún momento de mi vida yo fui vos. Así que entiendo perfectamente tu pregunta y creo que tenía tu edad. Yo descubrí que en los chicos y en las plantas me enseñaron a salir de esa posición. Te cuento mi experiencia. Los chicos, los niños, en un jardín de infantes no tratan de ser especiales, no tratan de ser distintos. Son. ¿Estamos bien? Un clavel no está envidioso de una rosa. Un clavel es un clavel y una rosa es una rosa. Y los dos iluminan, dan belleza, dan perfume. Esto se pierde cuando en las escuelas nos enseñan que hay primero, segundo y tercero. Cuando tenemos que conseguir diplomas para después dar lo mejor. Tenemos que ser el clavel o la rosa, hay que ser. Y de adentro del ser se produce todo. Si entramos en la competición a ver quién es más linda, quién tiene más, quién se va a salvar y qué va a pasar, creamos una nube entre la realización del ser y lo que vemos afuera. Hay que ser la flor, hay que ser, hay que abrir y después viene todo, es de adentro afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Te contesté? Muy bonita explicación. Remato un poquito, vamos, lo que ha dicho Ana. Hay una parábola en el Nuevo Testamento de Jesús, además de Jesús, o sea, por la crítica histórica sabe que es de Jesús, ¿verdad? Que es la de los llamados a la viña. Unos son llamados por la mañana, otros a mediodía y otros por la tarde. Los de la mañana les ha contratado un denario, ¿verdad? Y los de la tarde, pues, trabajan un poquito tiempo. Cuando van a cobrar, les da a todos lo mismo. Y entonces dicen los que han estado todo el día, nosotros que hemos soportado todo el peso del calor y ahora nos pagas lo mismo que a estos. Y dice Jesús, bueno, porque yo soy bueno, tú te enfadas. Yo te doy lo tuyo. Déjame que sea bueno. ¿Por qué tenemos que preguntarnos? Yo he vivido correctamente
una vida ética irreprochable. Este señor es el ladrón que está junto a la cruz de Jesús y le dice, Señor, no sé qué cosa, nosotros no lo merecemos, tú no. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué tengo yo que enfadarme? ¿Por qué tiene que parecerme una injusticia de que Dios sea bueno con él? Esto es todo, digamos, la mentalidad de la donación de la gracia frente a la mentalidad de rendimiento. Entonces, la esencia de lo cristiano es esto. Yo no soy injusto contigo, porque a este le doy. Porque yo soy gratuidad, yo soy donación. Y me dice muy bien Ana, tú sé. Muy bien, muchas gracias. Que bastante gracia de Dios y bastante premio es que hayas sido llamado a primera hora. Que en vez de haber conocido a Dios, por ejemplo, al final de tu vida, le hayas conocido al principio. Eso es bastante premio y bastante gracia. No digas, el otro te conoció después, yo te conocí toda la vida, me tienes que dar más. Ya te di, en el fondo, más que él llamándote primero. Esa es digamos, la mentalidad y la vivencia del amor y de la gratuidad. Sí, vamos a ver. A mí me parece muy interesante eso de que hay que ser. Y lo que pasa es que me parece tremendamente injusto que haya que ser a partir de puntos negativos. Es decir, cuando uno se educa en la religión cristiana, por ejemplo, o mismo también desde el punto de vista del karma, resulta que uno empieza desde -0. O bien con un pecado original del cual no hemos hecho nada ni somos responsables. A mí esto me recuerda cuando nos dicen, vosotros los que habéis conquistado América, que yo no estaba allí. ¿Y qué me cuentan de cuándo se conquistó América? Si yo no estuve allí. Pero muchas veces se hace responsabilidad a la gente y a los pueblos por cosas que no han hecho. Pero me parece tremendamente injusto eso. Esto une en el sentido de que yo creo que el único pecado original que tenemos todos los humanos es haber procedido precisamente de unos primos hermanos primates. Y eso nos lleva a que efectivamente tengamos una parte con un comportamiento que nos inspiran precisamente esas estructuras neuronales y hormonales a hacer cosas que quizás nuestra propia racionalidad, al fin y al cabo nuestro cerebro convertido en mente, como decíamos el otro día, no nos acaba de gustar en esta dialéctica de lo que nos determina frente a la propia libertad nuestra. Entonces yo eché en falta cuando explicó, y evidentemente supongo que sería por falta de tiempo, eché en falta que de los dos posicionamientos filosóficos básicos que hay para interpretar todo el cosmos, si se quiere, el posicionamiento monista y el posicionamiento dualista, eché en falta... Dialogal llamaría yo, ¿Perdón? No me gusta llamarle dualista, dialogal, es muy distinto. Sí, pero a mí me gusta llamarle dualista porque implica no lo es porque en esa concepción hay una unidad en el amor y por tanto no hay una dualidad. La dualidad es siempre de sujeto-objeto, mientras que aquí es diálogo sujeto-sujeto, que es la relación interna de dos núcleos interiores que se compenetran. La dualidad se da solamente cuando se da sujeto-objeto. En el amor no hay ningún objeto, es un tú que penetra en lo más interior de mi tú o de mi yo. Entonces, no es lo mismo una mentalidad dualista, una visión dualista que dialogal o amorosa. No es lo mismo, ¿no? O sea, yo no puedo aceptar eso. No es lo mismo sujeto-objeto que sujeto-sujeto. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Bien, pues yo por dualismo me remito a lo que se entiende normalmente en toda la filosofía, las filosofías monistas y las filosofías dualistas, nos guste o no. Entonces, en ese sentido, cuando hay dos realidades diferentes, como es este caso, se habla de dualismos. Puede ser que le queramos cambiar el nombre, pero se habla de ese dualismo. También es cierto... Se habla, pero bueno. ¿Cuál sería, en este caso, perdón, cuál sería concretamente? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, no es una pregunta, es un comentario, estamos en un congreso. O sea, yo estoy haciendo una pregunta y una observación porque cuando se ha hablado del planteamiento monista se ha olvidado uno tremendamente importante hoy día. Hay un monismo idealista, que es el que usted ha planteado, y hay un monismo materialista. Curiosamente no aparece casi nunca en los libros de filosofía. Curiosamente, de los presocráticos hay que esperar hasta Diderot, Voltaire y de ahí en adelante para volver a encontrar el monismo materialista, ese monismo que de alguna manera se ve representado en los científicos prácticamente hoy día, o en una visión científica ¿En qué científicos? En cualquiera que, como explicó, aunque no estoy totalmente de acuerdo, el profesor Katz, cualquiera que
que explique que no hace falta ninguna otra realidad salvo un punto energético con capacidad autoevolutiva para explicar el mundo. Todo el mundo psíquico, el mundo mental. Eso es lo que es el monismo. Se explica, ¿no? Se explica todo el mundo. Se explica, y en ese sentido es evidente que un señor que sea partidario de una teoría monista, es decir, de un punto de origen a partir de un Big Bang sobre el cual explicar el mundo, con todos los peros que eso conlleva, es evidente que tiene que hacer una hipótesis previa, y es que ese punto tiene que existir. Pero es que cuando se plantea un dualismo, hacen falta más hipótesis. Hace falta no solamente esa, sino que hace falta, por ejemplo, en el cristianismo, un ente creador que existe desde el infinito, que tiene capacidad volitiva y además que se saca las cosas de la manga, es decir, de la nada. Eso es, bueno, perdón, déjame acabar. Eso es una parodia, ¿eh? Eso es una parodia. No, eso es una parodia. Esos son... parodia, bueno... Una parodia. Yo ayer asistí a varias parodias y me aguanté. No es parodia, o sea, eso es parodia, vamos, puedes decirlo como lenguaje popular, ¿verdad? Pero eso no es lo que enseña la fe ni la teología, vamos. Vamos a ver, que existe un Dios creador, sí, ¿no? ¿Eh? Que existe un Dios creador. ¿Qué existe? ¿Qué entiendes por Dios creador? ¿Qué entiende usted por Dios creador? Dios que libre y gratuitamente, porque es personal, es